Y la última presentación es Travis y se llama Antes de la permacultura y más allá. We have the great blessing to have Sarah open for us and bring us together in vibration. Cuando las tribus se reúnan y la madre abra su tierra, vendrá la semilla que regrese a renovar la nueva era. Esta es la luz que entrará y la semilla germinará. Pídele al Padre que entre en ella y la semilla germinará. Aje, 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 aje. Aje, 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 aje. Cuando las tribus se reúnan y la madre abra su tierra, vendrá la semilla que regrese a renovar la nueva era. Esta es la luz que entrará y la semilla germinará. Pide a la madre que entre en ella y la semilla germinará. Aje, 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 aje. Aje, 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 aje. Cuando las tribus se reúnan y la madre abra su tierra, vendrá la semilla que regrese a renovar la nueva era. Esta es la luz que entrará y la semilla germinará. Pídele al Padre y pide a la madre que entre en ella y la semilla germinará. Aje, 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 aje. Aje, 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 Bueno, thank you very much. Sara Luz. Thank you all for coming. I can speak softly. So we're going to begin using this time machine. I measured it with my arm, so it's actually a little longer than it's supposed to be. But it's 10 meters, we'll say. And this 10 meters represents the million years that humans have been living on this planet, modern humans. Bueno, muchas gracias por venir. Yo voy a traducir, si alguien necesita, que hable en español. Esta es una línea de 10 metros que habla sobre la historia de la humanidad. De 1.000.000 de años que los seres humanos modernos viven en la Tierra. Y si el pasado es allá, donde primero llegamos hace 1.000.000 de años, aquí el presente, here's the present, and here 10 centimeters in the past, 10,000 years ago, this is when annual agriculture first appeared and humans began cutting down forests to plant grain, to build their ships, and to smelt metals. Entonces solo hace 10.000 años es que la agricultura orgánica anual
empieza a implantarse en la tierra, y empiezan a cortar los bosques y a crear herramientas de metal. And the human population was very small. For all this time, of course, people lived foraging, hunting, and selective cutting of trees. There's a lot of evidence saying that they managed these forest gardens that they lived in. Entonces eran grupos pequeños de seres humanos que recolectaban y cosechaban lo que tenían a su alrededor, plantas silvestres. And then the Europeans had cut down almost all of their forests and had the need for more. They wanted to go explore. The age of colonialism began. And in 1542, the first Europeans sailed down the Amazon River. Entonces los europeos estaban en una crisis de la producción de materiales, habían acabado casi con todo el bosque y es los que hacen su viaje, para los que hacen su viaje a América Latina, a América, en búsqueda de más material. There were stories of a city of gold that they were searching for. They never found it, but they found large cities with over 100,000 people in the cities, connected by long garden corridors that were straight for miles between these cities. And in this complex within the forest, it's estimated that there were more than 1 million inhabitants. Y es cuando llegan estos españoles a las Amazonas que llegan a conocer la leyenda del Dorado, que son estas ciudades interconectadas por kilómetros de huertas que podrían sobrevivir y podrían albergar a más de 1,000 personas hasta 1 millón de personas. And the academics said, no, this is impossible. Tropical soils are infertile. You cannot support these populations in the tropics. Y los académicos decían que los suelos tropicales eran infértiles y que estas poblaciones no podían existir. What they didn't know was the ancient practice of making charcoal, and with the carbon in the soil, the nutrients, minerals become hundreds of times more available to the plants. Lo que ellos no sabían que estos pueblos practicaban el biocarbón, que el carbón absorbe 100 veces más nutrientes para que sobrevivan las especies. And so these people had created these amazing forest cities, and with that technology, that know-how, we too are creating legendary forest cities. Y nosotros, teniendo ese conocimiento, podemos crear este tipo de ciudades diferentes. And it's not just the gardens of these people that I emulate. I believe that they lived a richer quality of life than most humans alive today are living. Y claro, teniendo esta cantidad de abundancia en las plantas, ellos tenían una calidad de vida muchísimo más alta que la de nosotros. And here's a list of some of the other things that this culture that destroyed forests to plant annual grain and annual agriculture, this also came from them. Esta es una lista de la civilización basada en la agricultura anual, lo que produce. And today, you know the story of the planet. There's less than 20% of the original forest intact. And in recent decades, this has accelerated greatly the deforestation. In the United States, for example, in the last 100 years, they lost 70% of their topsoil and 85% of soil minerals. Bueno, en Estados Unidos se ha perdido más del 75% de luz y hay menos del 20% de la cobertura boscosa en el planeta. Hay más demanda al material. And there's an important connection here that all of this deforestation was directly caused by this culture. And up until 1950, it was 100% organic agriculture that was fueling this culture. Entonces, en 1950, toda esta erosión y esta destrucción se ha provocado por ese tipo de agricultura anual orgánica. And so, as we recognize this bit of irony,
We stand on the edge of a great need and opportunity for healing. We are the product of this ecological exploitation, and we have the ability and the obligation to restore Mother Earth and amend our story. Entonces, teniendo este modelo y esta información de cómo esta agricultura no ha ayudado al ser humano, tenemos la obligación y la capacidad para cambiarla. Y estamos en un punto en la humanidad en que o cambiamos o vamos a crear nuestra propia destrucción. Simply stopping the use of agrotoxins will not rebuild our soils, nor will it grow our forests or heal our watersheds. Entonces tenemos la capacidad de sacar todo lo que son los agroquímicos a la hora de cosechar y utilizar bien el agua, los drenajes. So we need to see the roots of where that destruction came from, and more importantly, identify the opportunities inherent in the situation. Tenemos que ver por qué es que se da este modelo de destrucción y darnos cuenta de cómo lo podemos aprovechar. No hay nada perdido. And permaculture is the planet's most popular way that we are doing this. Y la permacultura es la mejor manera de cómo lo podemos trabajar. So permaculture is a design methodology that learns from and harnesses natural patterns and processes. Entonces la permacultura es el observar la forma en que la naturaleza está hecha, cómo está compuesta la luz. Here in this valley, there was forest, and if we leave the pasture alone, it naturally returns to forest. So we want to capitalize on this natural energy of reforestation that's happening and learn from it and plant lots and lots of trees. Entonces en este valle ya hay un bosque y si nosotros dejamos a un potrero o un espacio que ha sido cortado libre, él va a renacer. Y este es un modelo que la permacultura sigue. Hay que plantar. And so the more our farms and gardens imitate the forest, the more productive they'll be with the less maintenance. Entonces, entre más fincas estén imitando el modelo del bosque, pues es mucho más fácil la manutención de sí mismo. And for optimal abundance with minimal maintenance, we select the species and varieties with those same characteristics. We arrange them to enhance and support one another, and so that their collective productivity and stability is maximized. Pero se van a escoger las plantas que sean más fuertes, que tengan más abundantes, características para adaptarse, y eso es lo que va a seguir el modelo de permacultura. And so we design our farms, villages, cities as abundant and inspiring landscapes that nurture our families and communities. If we don't design them like this, they're not going to function like that. Entonces, teniendo estos patrones, buscando cómo es el bosque y la naturaleza y sus ciclos, nosotros podemos crear lugares más hermosos, nuestras fincas, con paisajes que puedan inspirar a nuestras familias, a nuestras comunidades para vivir en armonía y en You got it? So now we're going to have an exam. Ahora vamos a tener un examen. How is a leaf, a tree, and a farm similar? ¿Cómo se parece? ¿Qué semejanzas tiene una hoja, un árbol y una finca? What functions do they all complete? ¿Qué funciones completan estas tres? Transporting water, sunlight, nutrients, and air. Yeah, that's a great one. Transportan nutrientes, aire y capturan el sol. There are notes if you need assistance. Porque hay notas que necesitan asistencia. But exactly, that's what they do, and sequestering gases from the atmosphere, the CO2. Entonces secuestran dióxido de carbono de la atmósfera. I want to take a moment to honor the Costa Rican culture here, the coffee farms, and also use the traditional coffee farm model with avocado, citrus, plátano, pejivay as a very good garden.
Entonces, el modelo de los cafetales de los años de 1820 en Costa Rica son un ejemplo de la permacultura, porque en medio de los cafetales podríamos encontrar plantas perennes como verdolagas, papayas, muchas especies conviviendo con el mismo cafetal. But these coffee farms only lasted for a few brief generations before losing their fertility. Pero estas plantaciones, en vez de incrementar su productividad y que le generara economía a las personas, empezó a decaer. And so why did productivity fall and why not increase? What are the lessons that we can learn from ¿Cuáles them? son las lecciones que podemos sacar de este modelo de cafetalero? ¿Por qué no produjo para mejor, sino que decayó? I think the most practical and valuable lesson is that of erosion and water. Erosion is a natural process. It's not to be combated, rather it's to be taken advantage of. Water's life, and to be received and cherished as the great blessing that it is, and not just dumped down the river, causing flooding and more dryness. Entonces, ¿por qué este modelo no funcionó? Por la erosión y el mal manejo del agua. La erosión es algo natural que va a suceder siempre, es parte de los ciclos de la vida y lo tenemos que ver como un modelo del que podemos sacar ventaja. Y el agua, en vez de tirarla por un desagüe, le vamos a agradecer porque el agua es vida y realmente sin ella no podemos. And so here we are now in the present, looking forward to our future and the Vision 2020. Fastly approaching the year 2020, but also the vision of a perfect vision. No illusions, no lies, no deception, full and total transparency. Bueno, entonces estamos aquí en nuestro presente y la propuesta de esta charla es la Visión 2020, que es una visión sin mentiras, sin ilusiones, clara, donde tenemos el manejo de empoderarnos nosotros mismos y ser claros con el manejo de la naturaleza y sus recursos. And since I have the microphone, I'll go first and I'll share my vision for our future. Vision of a planetary paradise. I'm sure many of us share that, and I invite you for the next 15 minutes at least to hold that vision in your heart and your intention. Entonces, como Travis tiene el micrófono, él va a hacer su propuesta para él cómo es esa visión 2020, visión clara. Y les propone a todos los que estamos escuchando estos 15 minutos conectarnos con nuestro corazón para saber internamente cómo es nuestra propia visión 2020. And as we embark on this journey, I want to acknowledge the shoulders of the giants that we stand upon, the great legendary farmers who've taught me and many of us, and the link between the growing of our food and our wellness. También que sepamos que estamos como patrocinados o sostenidos por grandes gigantes y sabios que ya han trabajado de la mejor manera la tierra, entonces poderlos canalizar nosotros para poder hacer lo mejor y el bien. And since we're talking about recreating paradise or in Eden, we need to know which plants are going to be the most useful for us. So we're going to run through a list of the 12 greatest plant allies to help us recreate this paradise. Entonces, para recrear este paraíso tenemos 12 plantas que nos van a ayudar a transformar este paraíso planetario. Number 1, papaya. Sorry, that's number 12. Not only is it the best breakfast under the sun, used green it makes great pickles and garnishes, and fermented it's the greatest vegan digestive I've ever ingested. Entonces la número 2 es la papaya. Es el mejor desayuno bajo el sol, es el mejor digestivo también que puedas consumir y se puede consumir en encurtidos, fermentados y picadillos. Verdes. And when organic papaya begins to replace gallo pinto and coffee as the breakfast of choice, stomach cancer and gastritis disappear, and Costa Rica regains claim to be the happiest and healthiest country on the planet. Entonces, cuando la papaya reemplaza el gallo pinto y el café, tendremos menos episodios de cáncer de estómago y gastritis, y Costa Rica se convertiría en el país más sano y feliz del planeta. Number 11, the false sunflower. El falso girasol o botón de oro. This puts the P, or the phosphorus, in the NPK, the 3 macronutrients
that fertilize and support our plants. It also offers nitrogen, and as it's quick growing and quick to break down, it's very useful in building the soil. Bueno, este botón de oro le da la P de fósforo en el NPK de los químicos que uno compra para fertilizar. Nada más lo tienes que sembrar y eso es lo que le va a dar a la tierra. Tiene micronutrientes, se corta y ¿qué más? Se descompone rápido. Se descompone rápido. Perdón, ¿no puedo hacer una pregunta para que no se me olvide? Bueno, ¿Con qué suples el gallo pinto? Yo, por ejemplo, no soy de comer gallo pinto, pero haz de cuenta que mandas la papaya, que es una maravilla. ¿Y qué sigue después? ¿Qué recomiendas para quitar esa mala? o sea, comenzando usando orgánico, cosas que cultivas ahí. Si el arroz viene y es con químicos, ¿verdad? Ah, es por eso. Pero Bueno, y el café muy ácido en el estómago y tomado con azúcar blanca. no, yo no. Bueno, siguiendo así. Number 10, the azola, the floating fractal. It's a symbiotic pairing of a small fern playing host to a cyanobacteria similar to spirulina. Número 10, la azola, que es un fractal flotante que es una simbiosis de un helecho con una cianobacteria. It's used in the Asian rice terraces to feed buffalo, cows, pigs, chicken, ducks, and fish. It also makes an excellent fertilizer as it's high in nitrogen. Se ha utilizado mucho en Asia para alimentar a los búfalos, los pollos, los chanchos, los peces y se utiliza como fertilizante con alto contenido de nitrógeno y proteína. As a bonus, when azola covers water, it creates a barrier that doesn't allow mosquito larvae to surface and breathe. Y bonus hace que los mosquitos, las larvas de mosquito no se puedan reproducir, entonces controla la especie. It was available here today, but it's all gone. I can get you some. Yep. Number 9, the guava, or ice cream bean. This is my favorite tree to plant and then to cut down and turn into charcoal. It's a very user-friendly supporting legume. Bueno, la número 9 es la famosa guava, que es muy recomendada sembrar entre árboles frutales porque si se corta da nutrientes, nitrógeno y es muy buena para el material orgánico. Number 8, bananas. My apologies that the format of this computer is different than mine, so some of the words are... But maybe you can read some stuff. Registra el modelo diferente. Bananas, plátano, they're miracles if you didn't know that yet. Many amazing varieties, and one of the most mediocre is the world's most popular fruit. Bueno, hay muchas variedades de banano y resulta que la más mediocre es la más popular. And although it's not native to the Americas, wherever it grows, local people have adopted it as a staple in their diet. No es nativo de América, pero donde crece y que crece muy bien, es la base de la dieta del lugar. And interestingly, they don't eat it ripe very often. They use it more as the cooked starch. No se utiliza tanto madura, sino más verde. And it's also very good for shading out cattle pasture. Grows very quickly, grows biomass, and it is the potassium in the NPK. Y brinda el potasio en el NPK de los macronutrientes, hace sombra en el pasto, reduce el pasto y es de fácil crecimiento. Number 7, the palms. For extreme abundance and multi-use in the tropics, the palms reign king. Coconut, pipa, pehivai, palmito, the African oil palm, and perhaps the most useful of all, the sugar palm, which stars in perhaps the world's most exciting reforestation project currently underway in Borneo. Bueno, todas estas palmas como pehivai, palmito, coco, palma dulce, y la palma dulce es el sistema reproductivo de la reforestación más popular en Borneo. Más tuanes, más impresionante. Que ojalá un día con Carbon Trees vamos a estar ahí con ellos. Number 6, bamboo. Giant grass that has more documented uses than any other plant. Beyond building stadiums and suspension bridges,
Bamboo is crafted into fine clothing, machines, paper, rope, and over 100 other items. Número 6 es el bambú y tiene más de 100 usos y más que para construcción y crear puentes se utilizan textiles. It sequesters a lot of carbon and also provides silica, which is very important for cell structure. Entonces secuestra el carbón de la atmósfera y también da muchísima sílica a lo que es la estructura de la Tierra. Number 5, the turmeric, our little gold mine. La cúrcuma, número 5, que es la mina de oro. One of nature's most medicinal plants, easy to grow, combined with a great global need, makes turmeric a little gold mine if we act fast. Already in this valley we have literal tons of it, but no real connection to the global market. Please help us, somebody. Entonces es una planta medicinal, en este valle se está dando muchísima y realmente es una mina de oro porque hay mucha demanda a nivel mundial y necesitamos un aliado que nos conecte con el mercado global para poder exportar. Number 4, the perennial greens. Número 4, los verdes perennes. Moringa, katuk, chaya, stinging nettles. The perennial plants are those that live for longer than a year and almost without exception more nutritious, more versatile, more resilient, more prolific than their annual counterparts, such as kale, spinach, or lettuce. Moringa, katuk, tal vez stinging nettles es ortiga y son las plantas que viven más de un año, son bien fructíferas, productivas, sus raíces son bien profundas y son más productivas que el kale, la espinaca y la lechuga. Their deep roots and ability to withstand the dry season help retain moisture, and instead of needing continual inputs, they actually improve the soil of the quality. Las raíces profundas hacen que ellos puedan sobrevivir las temporadas secas y también retienen más nutrientes y material orgánico y son fáciles de reproducir, nada más haciendo cortes con estaca. And we can produce much, much more than we can consume here. Thankfully, they're very easy to dry and make into highly nutritious powders that can be put into cakes, cookies, smoothies. Se pueden producir en gran abundancia más de lo que nosotros podemos consumirlas y se pueden producir en polvos como en powders para mezclar en galletas, en cereales, en smoothies y de esa forma poderlas integrar en nuestra dieta. So all of these points make them an excellent candidate to provide local products to the world market, to raise local incomes, improve nutrition, and to improve our soils as we transition to a more regenerative farming. Entonces, de esta manera, estos verdes hechos en polvo para hacer nuevos productos son una nueva propuesta para crear productos locales que se puedan vender y crear más economía en los pueblos. And a special shout out to our local hero, the ortiga, the stinging nettles. I don't know if you saw the leaf here today, but it's a giant. Has 52 minerals, makes great tea, soup stocks, delicious powder, and so the 52 minerals provide all the micronutrients that we can use in fertilizer for our other plants. Entonces habla de la ortiga que tiene 52 minerales, que es parte de los micronutrientes que lo podemos utilizar para fertilizantes, nosotros lo podemos consumir en té y en comida. Es un super verde. Como la corta, si es tan grosera. Con guantes. También, so there's also many different types in the family, closely related, also very high in minerals that don't sting, and that might be a better option to some people. A ver, Hay muchos tipos en la misma familia que también tienen muchas propiedades parecidas, pero que no ortigan. Pero él agarra sin ortigar. And so here we are at this festival, celebrating, honoring, and ensuring the freedom of our seeds, our heritage, and the God-given wonders of nature. Y estamos aquí en este festival celebrando la libertad de la semilla y toda la abundancia de la tierra. And this festival wouldn't exist as it does if it wasn't for the other side of the coin. Este festival no existiría si no estuviera también el otro lado de la moneda. The demonic entities like Monsanto, the military industrial complex,
and those sorts of things that have consistently demonstrated their opposition to the well-being of life and freedom on this planet. Bueno, este otro lado de la moneda son estos seres demónicos, estas entidades como Monsanto y todo lo que tiene que ver con la producción militar, que están como esclavizándonos a tener alimentación modificada con químicos y alterada. Por ahí fue. Entonces, why? Let's ask why. Why are known toxins and carcinogens allowed into our food supply? ¿Por qué hay químicos y carcígenos en nuestra comida? Why is destructive industrial farming subsidized while organic growing is burdened and taxed to prove their innocence? Porque cuando quieres demostrar que eres un productor orgánico, te quemas pagando impuestos, y esa misma gente que te implica pagar tantos impuestos soporta lo que es la agricultura química industrial. Why has a plant with over 700 documented medicinal uses and with far fewer adverse side effects than aspirin, alcohol, or white sugar been made illegal? ¿Por qué una planta con más de 700 usos medicinales, que es muchísimo mejor que el alcohol, que el azúcar y que pastillas? La aspirina, así la también aspirina. que no tiene o sea, nada adverso, ¿verdad? Y no solo ilegal, pero not only illegal, but violently suppressed Está violentada y oprimida. at great expense to taxpayers. Y es bastante caro. So, this same plant had been selected over thousands of years for its strong fibers and valuable seed. These varieties too have been the target of violent suppression, despite the fact that for thousands of years, 90% of all ship sails and ropes were made from hemp. Bueno, el 70% de 90. 90% de las velas y las cuerdas son hechas de ella, y se utilizan muchas fibras. Es maravillosa. It makes... In 1919, the U.S. government predicted that by 1940, all paper would come from hemp. En 1919 en Estados Unidos hizo un estudio que en los 50 o los 40 todo el papel vendría del hemp. And we wouldn't need to cut down any more forests. Because 1 acre of hemp can produce as much fiber as 4 acres of tree. Y que una hectárea de hemp puede producir más que 4 hectáreas de árboles. But it gets better. The first automobile, Ford's Model T, was actually made of hemp. The paneling was lighter and 10 times stronger than steel. La Ford hizo un carro de hemp, que los paneles eran mucho más livianos y se manejaba con gas, aceite de hemp. Con mucha alegría, claro. See, it was designed to run off of oil produced from the seed. And then it was made illegal. Y luego se hizo ilegal. Why? ¿Por qué? Why? So thank you, Blessed Mary, Emerald Quetzal, for serving as a catalyst in restoring balance between the eagle and the condor. Gracias, Gracias, Santa María, Santa María. Quetzal Esmeralda, como por servir como un catalizador en restaurar balance entre el águila y el cóndor. Thank you for your crystalline activation and for inspiring us to ask why. Gracias por tu inspiración cristalina y también para inspirarnos en preguntarnos por qué. Thank you to all the brave people who stood up against injustice and followed what they knew to be right in their hearts. Gracias a todas las personas que se mantuvieron de pie en la lucha de continuar con su siembra y saber lo que es bueno. And by doing that, they've created the shift in consciousness and global economics that is the wave that the organic movement is riding upon. Pues por esa gente que lucharon,
cambiaron leyes y cambió el sistema económico del mundo. Y hay muchos países que están legalizando esta planta y bueno, Es parte de la lucha. es parte de la vida. Pero vamos a ganar, ¿o no? Ya ganamos. Ah, entonces, Number 2, the Artocarpus family. Una familia ortocarpus. Jackfruit, breadfruit, breadnut, castaña. They're hailed as trees that can eradicate poverty from our planet. Son árboles que pueden erradicar la pobreza planetaria. They provide more food than any other tree with very minimal maintenance. Proveen muchísima alimentación con poca manutención. And I'm happy to report that Operation Jackfruit is well underway and we're distributing the best seeds. We have them in Nicaragua, Cuba, Panama. Y que somos parte de la operación Jackfruit y ya hemos enviado varias semillas a Nicaragua y a Cuba y en varios lugares en Costa Rica. So we're planting so many trees that soon we're going to have to cut them down and use the wood to build termite-resistant structures, fine furniture, and musical instruments. Y hemos sembrado tantos árboles que podremos cortarlos para utilizar la madera en instrumentos y muebles. Sí, la madera es resistente a los comején, muy fino. And the number 1 plant, Y la número 1, tan tan tan. We know where monoculture gets us. There's no one plant. It's how they all work together. The forest, our greatest teacher. pero no hay ni una planta número 1, sabemos que el bosque es nuestra modelo. With another list, and it's not just the plants that are going to get us there. There's also a social part to it. So we're going to look at the other focal points for our Vision 2020 and recreating the planetary paradise. No es solo una lista de plantas, sino que también es la parte social. Entonces vamos a hablar de otra lista de 10 cosas, 10 aspectos que hay que trabajar también para tener esta visión 2020. Self-love. It all begins within. Amor por uno mismo, todo empieza por uno mismo. Just as healthy cells are needed to build healthy organs and organisms, so too are healthy people needed to build healthy families and villages. Entonces buenas células saludables crean cuerpos saludables crean familias saludables crean comunidades saludables y por ende todo está en paz. So I and you are the first building block of that, to be healthy, happy, vibrant. Entonces es nuestra propia responsabilidad de estar felices y vibrantes. And let's harvest those fruits in our lives, all of our relationships now and for the ever eternal present. Cosechemos estos frutos para el futuro eterno. Number 9, selfless love. Número 9, el amor por los demás. The African Ubuntu philosophy recognizes if it's not good for everyone, it's not good at all. La filosofía Ubuntu dice que si no es bueno para todos, no es bueno para nada. Eso es. So in 2020, we see clearly the interconnectedness of life and the direct relationship between our own well-being and the health and vibrancy of Mother Earth and our global community. Entonces en la visión 2020 reconocemos que nuestra relación con nosotros mismos es vital para que la relación con la comunidad global, con la Madre Tierra, sea la mejor. Number 8, sociocracy. No more long, boring meetings full of redundancies or burdened by bureaucracy. In 2020, we use the organizational process of sociocracy to keep ourselves informed, involved, empowered, and elegantly unencumbered. Número 8, sociocracia, no más reuniones aburridas, largas, redundantes y burocráticas, sino que se van a organizar en sociocracia, donde son círculos, donde hay un representante que va a hacer como la conexión entre varios círculos para que sea más dinámica. Sí, exactamente. Y muy bueno, y ahí vamos. Number 7.
land reforms. No more remnants of archaic feudal systems of land management, of families with hundreds of hectares and others with none. Entonces, número 7 es reforma de la tenencia de tierra. No más modelo arcaico de latifundio, sino que hay una administración más equitativa de la tierra. In 2020, we see profound multi-generational healing facilitated by deep connection with land-based stewardship. Entonces, en la visión 2020 vemos como hay una sanación multigeneracional donde hay tierra para todos y todos podemos trabajar. Y la conexión con la tierra nos sana y sana la tierra. Como dice Anastasia, una sabia de Rusia, y when everyone loves and cares for their own small piece of motherland, naturally the whole motherland becomes loved again too. Entonces, como dice este libro Anastasia, cuando entregamos amor a la tierra misma se vuelve amor. Dice la Anastasia que cuando una persona, o sea, cuando todas las personas aman a su pedacito de la tierra, naturalmente toda la tierra vuelve a ser amada. Es la cosa celular fractal. Number 6, Keyline Design. Número 6, diseño de la clave o la llave. So this is the woo-wee of permaculture, where we get the biggest results for minimal effort. Entonces el woo-wee es mejores resultados con el mínimo esfuerzo. This P.A. Yeomans, an Australian, he was a great inspiration to Bill Mollison, and the father of permaculture, who based most of his design principles and practices off of this. Entonces P. Yeomans es el ser que propone esta técnica que inspira a Bill Mollison, que es el padre de la permacultura, para el trabajo y manejo de las aguas. And before designing what we plant on a farm, any true permaculture design is going to first do the keyline for its water management. Entonces, antes de hacer cualquier modelo de permacultura, hay que hacer un modelo del manejo de las aguas. So no more treating water as a problem to be discarded downstream, a practice that has created a self-fulfilling prophecy of water problems like flooding and drought. Entonces, no tratar al agua como el desagüe y descanalizarla sin trabajarla, sino que guiarla para trabajarla de la mejor O sea, recibirlo y retenerlo en el terreno para que recargue los nacientes. Y Keyline Design instructs us to gently draw water from the valleys and nurture it back into the aquifer through ponds and catchments high on our land base. Entonces, básicamente es capturar el agua para volverla a guiar hacia las zonas más altas y poder mantener el manto acuífero. Sí, básicamente cuando en un valle, cuando el agua baja al punto que va planeándose, que ya va como bajando de velocidad, ese es el momento para capturarlo y llevarlo hacia las cordilleras, llevarlo no por abajo, pero extenderlo para que tenga más tiempo a infiltrar, ¿verdad? And so we do that. We move the water, and we also create catchment pits that not only serve to trap the sediment of the erosion, but also in the summertime they serve as pits that are conveniently located. We can use to make charcoal in place. Entonces hacemos como piscinas para capturar el agua que nos puede ayudar para hacer carbón. Sí, los huecos capturan la erosión, los nutrientes que lleva el agua, y también nos sirve para hacer carbón, porque jalar mucho leña para hacer carbón cuesta. Entonces mejor en una finca tener varios huecos así que capturan la erosión, y también en verano se utiliza para hacer el carbón. Number 5, holistic healthcare. Número 5, la salud. No more for-profit medical system that fosters illness and disease and treats the symptoms for profits. No más sistema médico que nos hace adictos y realmente hace que los síntomas persisten.
Y in 2020 we see wellness as the norm and support one another in general self-care and natural healing. En la visión 2020 nos apoyamos los unos a los otros para poder curarnos, conversar y también introducir la medicina natural. Y vemos al bienestar como normal. Number 4, food sovereignty. Número 4, la soberanía alimentaria. Say goodbye to supermarkets full of artificial food, full of chemicals, preservatives, wrapped in petroleum. Decir adiós a todos los alimentos que están en el supermercado, envueltos en petróleo, llenos de químicos. Packaged and painted to fool your desire to care for yourself. Pintados y empacados para que nosotros los deseemos. Y que nos engañe nuestro deseo para cuidar a nosotros mismos. O sea, que dice saludable, pero realmente es tóxico. In 2020, we recognize food as medicine and we honor our bodies as temples. En la visión 2020 reconocemos la medicina como medicina, la comida como medicina y nuestros cuerpos como templos. We receive the best that Mother Earth has to offer. Recibimos lo que la Madre Tierra tiene que ofrecer. And in 2020, the stores are stocked with local organic whole foods and products of all types, prepared with love and respect for our Mother En Earth. la visión 2020, las pulperías y las tiendas están llenas de productos orgánicos hechos con muchísimo amor. Number 3, free education. Número 3, educación libre. Nurturing every child in fulfilling his or her calling of the soul. La propuesta es que vamos a respetar a cada niño para que pueda ser guiado y seguir su llamado en la vida. No more indoctrinating or indebting our children into a destructive system. No más doctrinas educativas que hacen que el mismo niño ingrese al mismo sistema destructivo. Y ni que tenga deuda. ¿Verdad? In 2020, we see each child as a unique and precious flower. En la visión 2020 vemos a los niños como flores únicas, Budding, pollinating, and bearing their abundant fruits. polinizando y creciendo sus propias flores. Number 2, alternative economics and open source. Número 2, economías alternativas. Y código abierto, Código abierto. que es compartir. The biggest illusion of our age has been the idolizing and upholding of an exploitative economic system. La mayor ilusión de este momento es haber idolatrado y seguir un sistema capitalista. That gains profit from exploiting the nature and the system, the planet's life support system. Que ha sobrevivido a explotar el sistema ecológico Y la calidad de la vida. y la calidad de vida. In 2020, we see that no one silver bullet will save us, but rather we need an arsenal of alternative and interdependent economics. En la visión 2020 no hay como un remedio que nos va a salvar, sino que hay muchos sistemas alternativos que están funcionando al mismo tiempo, Interconectados. interconectados. Sí, sí, sí. In 2020, money flows freely between local and global currencies and pays respect to Mother Earth. Entonces en el 2020, en la visión 2020, las monedas están fluyendo libremente y siempre con respeto a la Madre Tierra. And values water, soil, plants, animals, forests as sacred and uncompromisable. Sabiendo que el agua, los animales y los recursos son sagrados y irreemplazables. And the open source recognizes that ideas belong to the universe. El código abierto reconoce que las ideas pertenecen al universo. And like we were taught in kindergarten, we share them. Tenemos que, como nos dijeron en el kinder, que tenemos que Compartir. compartir. ¿Verdad? Sencillo. And the number 1. Número 1, Focal point for 2020 vision, Planetary Paradise, carbon farming. ¿cómo era? Cultivo de carbono, la número 1. Sí, vamos a traducirlo como cultivo del carbono
pero es produciendo comida y materiales mientras estamos sacando dióxido de carbono de la atmósfera. So this regenerative approach to farming heals local and global ecosystems while empowering local land stewards. Entonces este sistema empodera a los pequeños agricultores mientras sacamos buena producción. Y o sea, mientras se mueve la economía local y global y los ecosistemas, mientras se mejora. So, unlike organic certification, which taxes and penalizes responsible producers and subsidizes the industrial. Yes, I've said it again. In 2020, we see chemical farming disappear as new taxes and duties for ecological and future generational injuries make agro-industrial economically unviable. Entonces en el 2020 vemos como la agroindustria empieza a desaparecer, ya que nos dimos cuenta que no funciona ese modelo porque daña la tierra y nos daña a nosotros mismos. Paid workshops and trainings spread like wildfire as hectare after hectare of depleted lands are regenerated into highly productive perennial polycultures. Creando talleres y charlas para empoderar a la gente para poder recuperar la tierra, cada hectárea. See, the biggest maintenance issue on these farms becomes the harvesting and processing of all the abundance. El reto más grande es el de aprovechar y procesar esta gran abundancia en la tierra. So naturally, cooperatives self-organize to process and redistribute the goods. Entonces las cooperativas tienen que organizarse para poder distribuir bien estas riquezas. Sharing the wealth in full, transparent fairness. Compartiendo las riquezas y estos productos. Sí, compartiendo la riqueza totalmente transparente. Es parte de la 2020, no hay secretos. Los secretos son del diablo. Eso, bueno, así dijo mi abuela. So, farmers become role models once again as carbon sequestering is economically remunerated. Entonces los granjeros o los finqueros se vuelven un modelo a seguir, que son los que están secuestrando el carbono de la atmósfera. Y también por secuestrar el carbono, ya gobiernos, ya hay servicios ambientales pagados. Living in boxes too. Yes, and we return to live in paradise as we're caring for this land and enjoying in this process, each one our unique role within it. Y entonces regresamos a este paraíso planetario donde cada quien está cumpliendo su propio rol. So that is most of the presentation. I'm going to start a video here. It's 3 minutes and we'll talk about it. It's a way that we make charcoal on the farm. Este es un video de 3 minutos de cómo se hace carbón en la finca. Enjoy it. Things happen fast. At Susanna, she was doing carbon, and then she told neighbors complain about the smoke that was being produced around the riverside. It might not work, the video, and I can roll with that.